Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Un Paso Más Allá. Soy Silvia Cruz y hoy os traigo conmigo a un hombre que la palabra casualidad forma una parte muy importante en su vida. ¿Queréis saber de quién se trata? Pues venga, no me entretengo más y vamos allá. Hola, muy buenas tardes, Iván. Un placer tenerte aquí conmigo esta tarde. Hola, buenas tardes, Silvia. El placer es mío. Tengo aquí una chuletilla que voy a leer. No me gusta mucho leer, pero esto lo tengo que leer porque es imposible acordarme. Eres productor, eres DJ, haces radio, colaboras en un periódico digital. ¿Qué te queda por Correcto, hacer? correcto. Haces de todo, pero vamos a ir un poquito por partes, ¿vale? Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de la radio. ¿Cómo empezaste en la radio? Pues en la radio fue un poco casi por sorpresa, porque digamos que fue un poquito como una pequeña trampa. Porque bueno, yo empecé lo que es a pinchar en clubes, en locales, en discotecas y demás en el 96, en el verano del 96. Entonces, bueno, pues a raíz de lo típico, ¿no? Que vas conociendo gente, vas conociendo tal. Empecé a hacer amistades pues que trabajaban, por ejemplo, en los 40 principales de León en aquella época. Y bueno, pues a raíz de eso, pues te empiezas a mover un poquito en el ambiente. Entonces, pues teníamos un amigo en común que colaboraba en una pequeñita, casi se puede decir ahora, casi medio pirata, una pequeña emisora local. Y bueno, pues como empezaba un poco a conocerse un poquito más, pues, ¿no? Pues todo esto del boom de la música electrónica en España, cuando ella estaba dando los últimos coletazos, lo que era la ruta valenciana, y empezaba pues un poco todo a mitificarse lo de Ibiza y demás, a trasladarse de Valencia a Ibiza, pues digamos que había como una especie como vamos, de sitio, querían hacer una especie de sitio en esa emisora pequeñita de música electrónica. Entonces, bueno, pues por suerte, a través de este amigo, pues me pusieron en contacto con esta gente y tal, y teníamos también la suerte de que este chico tenía familia en Holanda y en Barcelona. Entonces, pues nos enviaban la música que podíamos poner, nos enviaban la música directamente a ellos. Entonces yo, por ejemplo, pues un año anterior, en el 95, descubrí lo que era el hardcore que llegaba de Holanda, precisamente por eso, ¿no? Por este amigo, porque le enviaban discos, los míticos Thunderdome, los Earthquake, y entonces me decía, oye, Iván, mira, escucha esto, tal, tal, no sé qué. Entonces empezamos así un poco como eso, un poco como aventura, porque además era muy... lo mío siempre ha sido muy improvisado, ¿sabes? Yo nunca he utilizado guión. De hecho, siempre me dice, Jolín, ¿y cómo eres capaz de hacerlo? Pues porque es también un poco hacerlo sobre la marcha, ¿no? No es todo guionizarlo, también sí vale que tengas un esquema de más o menos cómo va a ir tu programa, por dónde lo vas a enfocar, entrevistas si tienes y demás, pero un poco me gusta hacerlo un poco sobre la marcha, hablar con la gente y que, bueno, pues que la gente te vaya contando más o menos pues eso, ¿no? Que sea todo muy natural. Y empezamos con este programa, empezamos haciéndolo primero los sábados que hacíamos 2 horas, hacíamos de 11 a 1, y luego ya empezamos a hacerlo también los viernes, que no se me iba a dar nunca el nombre, que se llamaba Raver Planet, o sea, planeta locado, ¿no? Y yo me acuerdo que sobre todo en la última media hora, 3 cuartos de hora, poníamos mucho hardcore holandés, ¿no? Pues, imagínate, 160, 170 BPM. Entonces había gente que empezaba ya de aquella, pues a llamarnos por teléfono y tal, y a mandar cartas a la redacción, a la emisora, porque de aquella recordemos que todavía no había internet, no había WhatsApp, no había, que era todavía todo muy artesanal. Entonces, pues mucha gente nos decía, sobre todo aquí en León, nos decía, Jolín, es que hemos descubierto esta música gracias a vosotros, tal. Y bueno, pues aunque realmente no estuvimos mucho tiempo, que estuvimos un año y poquito más, pero mucha gente sí nos decía que había descubierto, por ejemplo, el trance y el hardcore gracias al programa, porque luego decidimos, pues eso, ¿no? Enfocarlo un poquito más a una música que no era tan comercial, para que la gente tuviese un poco más donde elegir, ¿no? Por eso, porque estaba pues el mítico World Dance Music de los 40, luego también aquí en 40 León con Mures estaba lo que se llamaba, bueno, era un programa que había también los viernes, solía ser los viernes por la tarde-noche, el módulo Dance de los 40 de León. Entonces, pues bueno, como estaban enfocados más al tema comercial,
¿no? A las listas de éxitos y demás, pues nosotros decidimos enfocarlo un poquito, pues un poco más a lo que no era tan conocido, a lo que no era tan conocido en ese momento. Entonces, ya te digo, fue así un poco, ¿no? Como muy sobre la marcha. Lo mío siempre ha sido casi un poco sobre la marcha, ¿no? En ese momento en el caliente, de, oye, venga, vale, me apunto, ¿sabes? Entonces, pues más o menos así fue. Esos son los mejores planes, desde luego, los improvisados. Mm, ¿Qué notas tú que ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? La radio que se hacía con estas radios pirata que, bueno, yo también conozco, o las radios de hoy en día. ¿En qué crees tú que ha cambiado y qué retomarías tú de aquellas radios? Lo que, por ejemplo, empezando por lo segundo, lo que sí retomaría es un poco esa improvisación, ¿no? Esa improvisación de que yo tengo la sensación de, por ejemplo, eso, ¿no? De hace 25 o 30 años, cuando empecé yo, 25, 26 años, que como que de aquella era todo como más improvisado, ¿no? Como más personal, más, ahora digamos que como que está todo un poco más guionizado, ¿no? Porque tú sí, de hecho, escuchas cualquier emisora nacional, pues más o menos te das cuenta de que incluso a veces hay momentos en los que coinciden las mismas canciones, ¿sabes? Entonces es un poco como ahora, es como seguir un mismo patrón. Y yo antes veía como que era como que incluso cuando ibas a pinchar, ¿no? Un fin de semana, que, pues, hombre, había el típico local que te decía pues, su filosofía. Bueno, pues tienes que ponerme música más comercial o tal, pero en el momento que te decían, o sea, freestyle, que pinchases lo que a ti te gustase o tal, o sea, tenías esa libertad. Y ahora, por ejemplo, incluso cuando vas a algún evento y tal, ves que como que hay poca gente que se quiera salir de esa línea de no, pues si hay que pinchar house, vamos a pinchar todos un house específico, o es que ahora como se lleva el reggaetón, vamos a poner todos o hacer mezclas de reggaetón. Yo creo que lo que sí se ha perdido es la originalidad. Un poco como que todos se sigue todo el mismo patrón, ¿no? Incluso a la hora de producir. Notas que a lo mejor productores que antes arriesgaban un poquito más, ahora como que van a lo fácil, ¿no? Como que, bueno, sabemos que esto funciona, sabemos que esto vende, sabemos que esto es lo que se demanda, vamos por aquí, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Tiesto, de Armin, que también que ahora pues hace una música un poquito más, un trance más comercial. O sea, que se nota como que... Y eso es lo que echo de menos. Y yo, por ejemplo, en eso soy un superviviente, soy un renegado, ¿no? Yo hago lo que me gusta hacer. Yo siempre dije que en el momento que tuviese que hacer algo que no me gustase, directamente o me tomaba mi tiempo o me apartaba de la escena. Entonces yo eso sí es lo que noto, la falta de originalidad. Yo te doy las gracias de que seas fiel a tus principios, pero sí que tengo una duda desde el desconocimiento. Y es, a ver cómo lo explico. ¿Tú crees que los creadores de música, el problema que se encuentran, aparte de ir a lo seguro, es que se le cierran más puertas? Porque, claro, las discográficas lo que quieren es vender y te ves un poco obligado a... Ya no es que tú por ti mismo vayas a lo seguro, sino porque la discográfica es que no te deja otra opción, o estoy totalmente equivocada. No, no, Silvia, para nada, no estás equivocada. De hecho, es que es así, es que funciona así. Lo que prima es el mercado, la mercadotecnia. O sea, da igual que tengas más talento o menos talento. Si tú, por lo que sea, pues sales adelante con un sello, sobre todo suele pasar en sellos grandes, en sellos que ya, pues eso, que están muy establecidos o que son muy importantes, que tienen muchas ventas, que lo que van a primar, pues eso, son los números, ¿no? Entonces, no, está claro. O sea, yo sé de casos que directamente le han dicho a la persona o haces este tipo de música o estás fuera. O sea, y es así, es un hecho. O sea, ahora se prima, por eso te digo que nos retrotraemos a lo de antes, ¿no? De que se ha perdido esa originalidad, esa capacidad que tiene incluso eso, el productor, de poder hacer realmente lo que quiere, o sea, lo que siente. Porque con los años aprendes, cuando escuchas un tema, pues de hecho yo, por ejemplo, pues que ahora soy el AIR de Ananía Records, te das cuenta cuando una persona te envía un tema o hace un tema porque lo hace porque le gusta, porque lo siente, o sea, porque siente la música, siente es su criatura, su Frankenstein, por así decirlo, y cuando lo hace por satisfacer el mercado. O sea, se nota en la forma del sonido, se nota en la elaboración. Cuando tú haces
un tema que te gusta, está súper elaborado. O sea, los sonidos, por ejemplo, precisamente en el tema del trance se nota, ¿no? Se sabe distinguir cuando es una base como muy planita, muy tipo EDM, muy lineal, a la que ves que la persona que le mete arpegios, que le mete efectos, que le mete... Entonces ahí te das cuenta de que realmente está haciendo lo que le gusta hacer. O sea, es como todo, ¿no? Si le pones interés en algo porque te gusta, te lo vas a curar mucho más. Lo vas a terminar de otra manera, ¿no? Incluso la masterización se nota, ¿no? El sonido de, pues voy a molestarme en esto, voy a meterle, o sea, eso te vas dando cuenta con el tiempo, claro. Sí, yo creo que eso es quien lo tiene muy estudiado, es el que encuentra esos pequeños detalles. Hemos hablado un poquito de cómo llegaste a la radio, ¿no? Que fue esos principios de pinchando pues unos días para un pequeño sueldo, pero ¿cómo llegaste a llegar a pinchar? Es decir, ¿cómo empezaste como DJ? Pues ahí digamos que lo que es el amor por la música electrónica en este caso empezó también casi por casualidad, porque lo mío son casualidades, ya te digo. Empezó en el Benditas verano del 90. casualidades. Sí, benditas casualidades, efectivamente. Ya te digo, empezó en el verano del 92, porque bueno, tengo familia en diferentes partes de España y bueno, pues los veranos de mi juventud los pasaba en Huelva, Matalascañas, concretamente. Entonces, pues bueno, mis tíos trabajaban en un hotel y mi primo mayor, pues bueno, pues ayudaba un poco en las tareas de la animación del hotel, en la discoteca del hotel. Entonces, bueno, pues bueno, yo con mis 14 años, pues me dejaban entrar en las sesiones team, en las sesiones de las tardes que había en los hoteles por las tardes, los veranos. Entonces, bueno, pues como pues lo típico, ¿no? Como se alojaba, pues eso, mucha gente extranjera, mucha gente de fuera, pues eso, ingleses, alemanes, holandeses, belgas, italianos, pues claro, esa gente demandaba esa música porque estaba más acostumbrada a escuchar esa música. Entonces, pues la discoteca del hotel, de los hoteles, empezaron a poner esa música, empezaron a poner pues lo típico, ¿no? Que llegaba de aquella de Italia, de Double U, de Two Unlimited, de todo esto, ¿no? De la gente, de la música que empezaba a llegar. Y bueno, pues empecé a escuchar esa música en la discoteca del hotel y de repente fue como un déjà vu, ¿no? Como diciendo, ¡oh! Como que se me abrió la mente y dije, esto es una pasada, esto me gusta muchísimo. Y que yo siempre he crecido con música en casa, ¿no? Porque de hecho, aparte de en España, tengo familia en México, mi padre estuvo viviendo allí, pues eso, ¿no? Antes de soltero y demás, y él pasaba a Estados Unidos y compraba música. O sea, yo en mi casa crecí escuchando a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Dire Straits. Me escuchaba música que el resto de los niños, yo hablaba con ellos y me decían, ¿y qué es eso? Porque no estaban acostumbrados a escuchar. Entonces, digamos, que yo tuve la suerte de que tenía, digamos, un poquito más de cultura musical que muchos de mis amigos en esa época. Entonces, pues eso, ¿no? Que pues yo tenía eso, también un poco la cosa de aprender a tocar. Yo, de hecho, aprendí a tocar el teclado yo solo con 6 años, que la primera melodía que empecé a tocar, te lo juro, fue la de Encuentros a la tercera fase, la del din, 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 ¿sabes? Porque después de ver la película, con mis 6 años, me fascinó tanto, porque de hecho yo soy un friki de la ciencia ficción, y aprendí la melodía y empecé a buscar las teclas y empecé a tocar las teclas con un tecladito pequeñito, con un Casio, el típico que nos regalaban en los cumpleaños por los Reyes Magos. Y la primera melodía fue la de Encuentros la tercera fase. Y eso, ¿sabes? Pues empecé tal y fui muy autodidacta, empecé a buscar, empecé a tocar, pues eso, melodías con el teclado, luego empecé a componer yo solo y demás. Pero bueno, pero eso, un tipo totalmente amateur porque me gustaba la música, porque era lo que de hecho siempre fue mi hobby. Entonces, bueno, pues empecé a escuchar esta música y tal, pero digamos que el salto casi más fue al año siguiente, porque ya te empezabas como a buscar la manera de a ver si me puedo meter en alguna discoteca, hablar con alguien, tal, que solo fuese para escuchar, ¿no? Y entonces lo típico, yo creo que en esa época, que más que menos tenía un amigo que era DJ, que era mayor, que era digital, y entonces, bueno, pues lo típico, ¿no? Que empiezas a ayudarle, quedas con él, ibas a la tienda de discos, escuchabas discos con él, buscabas vinilos,
ibas con él, por ejemplo, cuando podías ir a primera hora, ibas allí, le veías cómo mezclaba y tal, y bueno, pues casualidades de la vida, pues siempre todos nos ponemos enfermos alguna vez, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues un amigo mío que era DJ en aquella época, en el 95, pues se puso enfermo y durante 2 o 3 fines de semana no pudo ir pues eso, ¿no? A hacer el show, a pinchar y demás. Entonces, como el dueño sabía que yo estaba bastante con él, que además había confianza y tal, pues un día me dijo, oye, ¿tú sabes cómo va esto, no? Tal. Yo, sí, sí, claro, tal. Y claro, yo me acuerdo que de aquella lo que más eran, bueno, los típicos Technics, que claro, costaban un pastón y los tenían en las discotecas o tal, que eran importantes, que eran un poco... Y luego estaban los Lenco, que también eran muy buenos, una marca americana. Y yo me acuerdo que, bueno, que aquellos Lenco lo que pasa es que se desajustaban más, tenías que limpiar mucho más las agujas, contrapesos y demás. Y yo me acuerdo que, bueno, que justo llegó, pues eso, era una fiesta de Semana Santa y me llamó el 95, y me dijo, oye, tal, ¿tú qué sabes cómo va esto? Mira, que es que Gus está mal o tal, no sé qué, ¿puedes venir tú? Y así empecé. O sea, por una casualidad de la vida, de que pues este amigo se puso malo y fui y así empecé, ¿no? Empecé a mezclar y tal. Y luego, claro, ya fue cuando ya empecé, ya, pues eso, 93, 94, ya empecé más con el trance, porque digamos que como que me gustaba muchísimo más, ¿no? Esas melodías, ese tal, esa cadencia y demás. Y claro, yo quería pinchar trance, pero te decían, ya, pero es que hay que poner música más comercial, lo que tenías allí, ¿no? O sea, lo típico, lo que se escuchaba en la radio. Entonces sí, tenía pues algunos vinilos y demás, pues eso, veo 10, 15, 20 vinilos que eran un poco más de tal, luego ya empecé a comprarme yo mi música y tú te ibas con tu maletita, ¿no? Y ya pues ya, sobre todo ya a última hora, las 2 últimas horas antes del cierre, pues ya te dejaban poner un poco más de música. Además eso coincidió que, pues eso, me pilló con 16, 17 años, que bueno, que ya podías estar ya legalmente, ya no tenías tanto problema para estar, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor hasta ciertas horas de la noche, tal, no sé qué, para hacerte pequeños contratos y demás. Y justo coincidió, pues eso, ¿no? Estar en el momento adecuado, en el tiempo preciso, por así decirlo. Entonces, bueno, pues Totalmente. así también, claro, sí, sí. Has Entonces, por dicho, ejemplo, esto, sí, sí, dime. has dicho que ibas y escuchabas los vinilos y te comprabas los vinilos. Y aquí Sí. es que siempre hay un debate muy grande con el tema de, sobre todo en los DJs, que la desaparición, digamos, de los vinilos como que os ha hecho mucho daño. Pero después escuchas a otros y dices, no, 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 con la tecnología que hay ahora, los vinilos, va, eso yo no volvería a tocarlos. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Del A o del B? Mira, yo ahí voy a ser un poco de centro, como en política, voy a ser políticamente correcto y te diría que un poco en el medio, porque todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el salto del analógico al digital, del vinilo en este caso, por ejemplo, en su momento al CD y ahora pues ahora directamente lo tienes en la nube, que con un ordenador conectado lo tienes todo a mano, no tienes ni siquiera ni que llevar la música contigo, pues ha sido tanto para bien como para mal. Para bien en el sentido ese de que digamos que la digitalización en este caso lo que ha hecho es más democrática la música, el acceso a la música. Porque ahora simplemente, pues no, pues incluso en un smartphone tú la pantallita, pues le das al clic y lo tienes ahí, ¿no? O sea, es todo automático. Puedes entrar en YouTube, puedes entrar en todas las plataformas y tienes la música ahí en el acto. El contra que tienes, pues que digamos que no te tomas el mismo tiempo o no te molestas de la misma manera para buscar esa música. Y como tienes tantísimo donde buscar, digamos que a lo mejor, como siempre suelo decir, a lo mejor te estás perdiendo auténticas joyas, porque muchas veces vas pues a los nombres que conoces, ¿no? Alguien te comenta, pues mira, pues si escuché esta canción en tal sitio, escúchala, o te la pasa directamente, mira, escucha el enlace tal y a ver qué te parece. Y antes pues tenía ese regustillo, ¿no? De ir a la tienda de discos y rebuscar vinilos. Y lo típico, cuando ya empiezas a hacer amistad con los dependientes de las tiendas, que ya te empiezan a conocer un poco y demás. Yo aquí, por ejemplo, en León, pues iba lo que era Maci 3, Maci Rock. Y entonces, pues como ya te conocían más o menos, pues siempre te tenían apartado pues algún vinilo tal.
Entonces tenías una sección en la que digamos que era para gente VIP, para DJs y demás. Entonces pues te metías allí y allí pues estaba insonorizada con los con los platos y entonces ahí escuchabas los temas y, ¿sabes? Era la cosa esa de hay que buscar, era buscar mucho más y era como un regustillo diferente. Ahora es, pues eso, es un poco como más, sí, más democrático en ese sentido, pero como más artificial. ¿No? Es un poco como que, como me decía algún compañero y demás, dice, es que ahora realmente, y es verdad, dice, ahora realmente cualquiera con acceso a Internet y con, o sea, con un ordenador, acceso a Internet y mismamente con una controladora, ahora cualquiera, viendo tutoriales, puede aprender a mezclar. Yo doy fe de eso. Claro. Sí, pero una cosa es aprender a mezclar y otra cosa es mezclar bien. Yo Sí. creo que eso es un proceso hombre, que lleva su tiempo, como todo, que los hay que los habrá que sí, que se les da bien, oye, y que con esos pequeños tutoriales al final acabas siendo un crack. Pues seguramente que los hay, como en todo, pero no es tan fácil, porque, vamos, yo lo he intentado y no. De hecho, además, que es una cosa que se subestima bastante, ¿no? Que siempre dicen, no, es que necesitas música. Sí, bueno, vale, necesitas música. Pero para mezclar esa música necesitas tener oído, necesitas tener educado el oído. Llega un momento que solo ya con la vibración, o sea, ya no te hace falta, bueno, muchas veces incluso de saber qué tema es y lo mezclas directamente cuando ahora, bueno, directamente ahora porque ves la pantallita en los EDJ y demás, y metes el tema directamente, o sea, ya simplemente con verlo, ya casi no necesitas ni escucharlo con los auriculares. Entonces, eso es a lo que vamos, que antes estabas obligado sí o sí a escuchar los temas, a escuchar todos los vinilos. Entonces, eso lo que te obligaba era a educarte, porque tenías que aprender sincronización, tenías que más o menos por guiarte un poco por eso, por tu oído y demás. O sea, llega un momento que sabías hasta a qué velocidad iban las canciones. O sea, directamente. O sea, decías, pues esto, pues esto por la pinta, pues va a 136 BPM, esto va a 140, esto va a 129, esto, ¿sabes? Y ahora es como, no, directamente lo descargo, lo tengo en mi pendrive, tal, le doy al sync y ya me lo cuantiza automáticamente. Y eso antes no existía. Antes era tirar del pitch y no, pues es que está más bajo, pues tengo que subirlo un poco. Y lo ibas cuadrando, ibas cuadrando, pero claro, tenías un tiempo X, porque la canción anterior se te terminaba. Entonces tenías que meterlo justo en el momento justo y estar ahí, pues eso, ¿no? Lo típico que lo habrás visto, estar con la mano, regulando el vinilo, para adelante, para atrás, soltando para atrás, dándole, girando, para adelante, para atrás, para que cuadrase justo donde tenía que entrar el siguiente kick, donde tenía que entrar el siguiente bombo, ¿no? Y que fuese todo, pues eso, que no se te desmadrase el snap, que no, o sea, el snare, perdón, o sea, entonces, pues es, claro, era muy diferente. Yo creo que ahora lo que falta es eso, es no solo saber, bueno, pues es que es muy fácil, tú te pones aquí, tal, tal, es educar el oído, o sea, tener esa cultura musical y auditiva que antes estabas obligado a tener porque era como se trabajaba, porque no tenías las ventajas digitales que tenemos hoy en día. Entonces, ya te digo, todo tiene sus pros y sus contras. Pero lo bueno es la gente que ya venimos de lo analógico, cuando pasamos a lo digital, ya tenías mucho ganado, Claro. porque simplemente, pues sí, lo único que cambiabas era que en vez de llevarte la maleta con los vinilos, te llevabas, pues, eso, la maleta o las bolsitas con los CDs, con los CDs. Porque realmente esto ha sido, claro, de 10 15 años para acá, todo lo de USB y demás. Pero tú date cuenta que tú dices 10 15 años, pero es que en verdad eso fue ayer. Sí. Dicho, 10 años dices tú, "Uf, no, es que 10 años fue ayer, es que no hace tanto tiempo, bajo mi punto de vista y mi experiencia. Hemos hablado un poco ya de DJ, de radio, y nos falta un poco meternos en el tema de producir. Ujú. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo dijiste, yo voy a empezar a producir aquí mis cositas? Pues fíjate que eso está relacionado con la radio. O sea, por ejemplo, llegó un momento que dije, hombre, ¿y por qué en vez de coger temas y lo típico, como cuando hacía, grabábamos con las cassettes, ¿no? Que cortabas, grababas, pegabas, volvías a cortar, volvías a pegar.
Entonces llegó un momento que le dije a mi compañero, oye, Berto, ¿y por qué no empezamos a hacer nuestros propios jingles, nuestras propias intros y demás? Y dijo, ostras, pues es verdad y tal. Pues ¿por qué no? Y demás. Y entonces, pues coincidió que me pude comprar mi primer PC en ese momento. Y bueno, pues de repente vi un día que había, pues eso, descubrí los programas, los DAW para hacer la música, para crear la música. Entonces encontré uno que se llama, voy a hacer un poco de publicidad, el Magix Music Maker, que era un programa de origen alemán. Y bueno, pues tenías sonidos ampliados, tenías pues eso, varias librerías de sonidos y demás. Entonces, pues con eso empecé a hacer pues mis propias introducciones. Hasta que, bueno, ya no solo era grabarte tú con la voz de, no, escucha tal, 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 de tal hora, tal, sino que ya llegó un momento que dije, bueno, ¿y por qué no tenemos un tema propio en el programa? Entonces, pues hice un tema que duraba unos 3, 4 minutos más o menos. Y de esto, pues que dices, jolín, pues es que esto me gusta el rollo este, ¿no? Empecé ya, pues eso, ¿no? Empiezas a liberar la mente, empiezas a liberar la creatividad y ya digo, pues no, pues en vez de, ¿por qué no hacer solo un tema? ¿Por qué no empiezo a hacer más? Entonces, pues empecé a hacer mis propios temas y demás, buscándote la vida para grabar, conseguir esto de aquí, conseguir esto de allá y hasta, bueno, ya hasta el día de hoy. Todo tu vida profesional ha estado relacionada con la música, ha estado llena de grandísimas casualidades, pero lo de ser colaborador en el periódico digital, ¿Sí? ¿eso que está también relacionado con la música? Porque es muy diferente a los demás ámbitos. Sí, es muy diferente, pero bueno, en este caso sí estaba un poquito también relacionado con la música, porque también en su momento me propusieron pues hacer, por ejemplo, reportajes, ¿no? Hacer reportajes, salir a la calle, moverme pues eso con el resto de compañeros de DJs, productores y demás, y hacer pues como una especie como de eso, de reportajes, de podcast y tal. Entonces, pues me surgió esta propuesta, que claro que por supuesto acepté porque me gusta, o sea, me gusta, además me gusta relacionarme con la gente, me gusta estar metido, pues eso, ¿no? Me gusta hablar con la gente y preguntarles inquietudes y demás. Y pues eso, pues empecé a colaborar con ellos, a hacer reportajes, a salir, pues eso, cómo veía la escena, por ejemplo, cómo se veía, cómo la gente percibía actualmente la escena de la música electrónica, no solo en España, sino a nivel mundial después de todo esto, ¿no? Después de la pandemia y demás. Y a recoger un poco de impresiones. Y un poco, pues eso, también a retrotraernos, ¿no? De cómo ha sido el antes y el después. Si se ha notado diferencia, si no se ha notado diferencia. Entonces, pues en ese caso sí hemos visto que la gente lo primero, que pues eso, que está muy acostumbrada a lo que se escucha en las emisoras habituales, en las emisoras grandes, nacionales, que se confunden muchos estilos, eso sí me hizo mucha gracia, ¿no? Que, o sea, que incluso que haya gente que te diga que eso, que un tema trance, que, ay, ¿esto qué es? Música indie, ¿no? Digo, sí, música indie, Indiana Jones. Será más bien, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sobre todo eso, notas que dependiendo del abanico de edad, que notas esa diferencia, ¿no? Que te pones, pues eso, con gente de más o menos pues de nuestra edad, de 40 para arriba, 40, 50 años, incluso 30 y pico, y les ves que sí, que les hablas de cosas de hace, pues eso, de nuestra época, y sí lo conoce, o sea, sí se acuerda de, sí, pues yo sí me acuerdo de este grupo, me acuerdo de esta canción, o sin embargo ves que, sobre todo de 23, 25 años para abajo, ves que ese abanico, o sea, todo es reggaetón y trap y hip hop y entonces, ¿sabes? Yo eso es lo que sí echo de menos, es un poco pues eso, ¿no? Esa variedad de, incluso que yo creo que debería haber más educación musical, no solo enseñar a tocar instrumentos, sino el origen, incluso por ejemplo del instrumento, no solo decir, vale, quiero aprender a tocar el violín o quiero aprender a tocar la guitarra, vale, pero ¿de dónde viene el violín? ¿De dónde viene la guitarra? ¿Cuáles fueron sus comienzos, la evolución, sus estilos, las formas de tocar, que en distintas partes se toca de una manera, se toca de otra? O sea, es un poco, yo creo que falta un poco eso, ¿no? No solo enseñar lo principal, sino todo lo que hay alrededor.
Y claro, pues ahí yo pienso que te hace un profesional mucho más completo, por supuesto, sin duda alguna. Y ya te digo, lo del periódico pues fue así, ¿no? Pues luego sí, luego pues empiezas a cubrir más noticias y tal, ¿no? Pues revistar a más gente, pues entrevistas políticos, entrevistas empresarios. Y entonces, pues bueno, también te abre un poco el abanico, ¿no? Porque no solo estás en este lado, que a mí me ha tocado también varias veces, sino que también te pones en el lado contrario, en el lado del entrevistador, y sabes lo duro que os resulta hacer una entrevista. Hay veces que te dicen, vale, sí, pero este tipo de preguntas no las puedes hacer dependiendo de quién sea. Entonces, digamos que hay que ponerse, es bueno porque estás a ambos lados de la trinchera, no estás solo en un bando. Entonces te viene muy bien, te viene muy bien. A mí este lado me gusta mucho, pero sí que es cierto que este lado, sin ese lado, no se hace nada. O sea, Está claro. se necesitan las dos partes. Seguimos con más recorrido. Ya nos has hablado también de otro punto que es el de producir tu música. ¿Te queda algo pendiente, algo que siempre hayas querido hacer y no hayas hecho? Por ejemplo, a nivel de producción, a nivel de mezcla, un poco en general, ¿no? Sí, quizá, pues eso, yo creo que con lo que soñamos todos desde el principio, pues estar en un evento grande, por lo menos una vez en la vida, ¿no? Estos como los musulmanes, ¿no? Que por lo menos una vez en la vida, pues deberían ir a la Meca, ¿no? Pues en este caso, digamos que eso sí es una, por así decirlo, una espinita que tengo un poco ahí. No es una espinita que me haga mucho daño, sinceramente, porque también un poco viendo cómo está la escena, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que todo suena igual, que tal. Pero sí es una cosa que sí me habría gustado, por ejemplo, pero en algún evento concreto, en algún evento concreto. Y bueno, pues a nivel de producción, pues, por ejemplo, pues ahora más, digamos que ahora me lo tomo con un poquito más de calma en ese sentido, porque bueno, ya ha habido años de estar a tope, o sea, de sacar 25 o 30 producciones al año, o sea, que es una burrada. De, pues eso, una media de 2 o 3 producciones al mes, tanto para mí como para otras personas. Entonces, digamos que también un poco, ¿no? En general, lo que nos ha pasado a todos, que estos 2 años y medio que hemos tenido aquí ahora un poco, entre comillas, de parón, de cosa rara, nos ha servido un poco también, ¿no? Para resetear en ese sentido, para tomarnos un respiro, coger impulso e incluso dedicarnos pues, a proyectos nuevos y demás. Entonces, yo en ese caso, pues digamos que ahora prefiero quizá hacer menos, pero tomarme más tiempo para hacerlo. O sea, no con tanta prisa, no con tanta presión, con esa presión que he sentido muchas veces de tengo que presentar esto en X tiempo, porque me han pedido que no, pues mira, pues tienes un mes o un mes y medio, 2 meses para hacer este tema porque queremos incluir un recopilatorio, tal, no sé qué. Entonces, digamos que ahora como que soy un poco más en ese sentido el dueño de mi trabajo y no me lo tomo con esa ansiedad de tengo que sacar más porque sí, porque es lo correcto. No, y, o sea, con el tiempo te vas dando cuenta de que no más es mejor. De hecho, incluso pues cuando empecé a montar mi propio estudio y demás, pues siempre es la cosa, ¿no? De cuantos más sintes, más teclados, más aparatejos, más luces, mejor. Hasta que te das cuenta que dices, a ver, si es que realmente con tener un ordenador para trabajar con los programas, con los sintes y demás, con tener el teclado para escribir, e incluso que ya no te hace falta ni un teclado MIDI, o sea, directamente ya con los programas actualmente, con el ratón, ya puedes ir poniendo las notas y demás. Entonces, realmente, en eso sí ha cambiado para mejor porque digamos que tienes más libertad de de hacer tu trabajo, de hacer lo que quieres hacer, sin estar tan sujeto, tan atado, pues eso, ¿no? A un sitio concreto, a un tiempo concreto. Entonces, por ejemplo, ahora siendo, pues eso, el AIR de un sello, digamos que tengo más esa libertad, porque además tengo la capacidad de que estoy más en contacto con otros artistas, ¿no? Con gente, por ejemplo, pues con gente que empieza. Entonces, digamos que también es un poco como ahora, más que eso, digamos que me dedico un poco más a guiar incluso a otros, ¿no? A guiar en el sentido de, mira, yo me sentía con lo mismo que tú, con esa presión de que todos al principio queremos llegar cuanto más rápido y mejor y más alto al éxito y no se trata de eso, porque llega un momento que puedes perder tu esencia o puedes quedarte por el camino por otras circunstancias, ¿no? Por otras circunstancias, pues ya sabes, psicológicas, abuso de drogas, de alcohol,
Y además es que, bueno, pues eso, he perdido amigos precisamente por eso, ¿no? Por esa vorágine de vivir la vida loca demasiado pronto, demasiado rápido. Entonces, aquí tengo un pasajero que viene a saludarte. Hola. ¡Hala! Y bueno, pues lo que te decía, ¿no? Que por desgracia he perdido amigos por eso, ¿no? Pues directamente porque tampoco tuvieron en ese momento pues esa educación de que alguien les guiase, oye, pues ten cuidado con esto, ten cuidado con eso. Y de hecho, por ejemplo, pues haciendo hincapié en eso, cuando yo he dado algún curso, he dado alguna charla y demás, me gusta hacer mucho hincapié en ese sentido, en el sentido psicológico. Porque no solo está muy bien aprender a pinchar, demostrar tu talento, que estudies, que evoluciones, que busques cosas, que te muevas y demás, sino también llevar eso, o sea, y saber hacia dónde te puede llevar, porque tienes varios caminos. O sea, yo en mi época, pues, delante, o sea, sinceramente, en las cabinas se ve de todo, se ha visto de todo. O sea, de pasarte, pues lo típico, la temporada aquella del éxtasis líquido, que eran como unos botecitos de color verde, la moda de mediados finales de los 90, y es tan fácil como decir, no, o sea, no, a mí con la música ya me vale, mi droga es la música, no necesito ninguna droga más. De Entonces, hecho, pues, por desgracia. yo creo que a estas personas, a estos chicos tan jóvenes que alcanzan el éxito tan sumamente rápido y que finalmente, por desgracia, se les acaba yendo la cabeza, creo que sería de asignatura obligada por la discográfica tener una sesión con un psicólogo, no sé, una vez a la semana o una vez cada 15 días, porque creo que eso les ayudaría mucho. También es en el mundo en el que se empiezan a mover, el no quedarse atrás, ¿no? Yo también soy guay, el no saber gestionar muchas emociones y todo eso pues acaba llevando al pozo. Y yo pienso que debería de ser por parte de las discográficas obligatorio para esos cantantes de acudir a una sesión con un psicólogo que está muy estigmatizado, es como hablar de ir a un psicólogo, ya hoy en día no está tan mal visto, pero era como si vas al psicólogo estás loco. No, estás loco si no vas al psicólogo, que no es Sí, lo mismo. eso es. Eso es, de hecho yo reconozco que yo he tenido mis épocas, o sea, en mis épocas normal, por la presión, por el estrés, por lo que sea, por circunstancias de la vida, porque todos tenemos una vida, más allá de, pues eso, de tu trabajo, de tu obra artística, de lo que sea, todos tenemos una vida, entonces, claro, todo te afecta. Y pues temporadas de incluso de que no se te ocurre nada, y el que no se te ocurra nada conlleva que te genere más presión, porque a lo mejor ves que no llegas a tiempo para presentar según qué cosas, entonces te genera más ansiedad, te genera más estrés, te genera más presión, te viene pues lo típico, ¿no? Las depresiones, de que lo quieres tirar todo, dejarlo todo, olvidarte de todo. Entonces es cuando dices, vale, necesito ayuda. O sea, yo lo reconozco, yo lo he hecho, lo sigo haciendo y no me avergüenzo de ello. Porque tienes tus épocas en las que, o sea, eso siempre te va a quedar ahí, ¿no? Entonces llega un momento que tú mismo dices, o paro y a partir de ahora me lo tomo con esta filosofía, tiro por aquí, o hago esto o no hago esto otro, o caes, porque es una espiral, o sea, es una espiral que al final te termina succionando, como no la frenes a tiempo. Explícanos un poquito qué es ser AIR. Pues bueno, una IR es, digamos, como un representante, ¿no? Antes era como en relaciones públicas de un sello. Vale. Entonces, pues digamos que es la persona que, en este caso, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente envía una demo a tu sello, pues lo que haces es pues escuchar los temas y pues haces la primera valoración, ¿no? Digamos que el primer corte en cualquier sello es el AIR, que es un poco, pues eso, el encargado de los artistas, de la música de los artistas, de promocionar a los artistas, de hablar para que a ver de qué manera pues, se puede promocionar un poco esa persona y demás. Pero tu trabajo principal esencial es eso, es estar en contacto con el artista. Pues eso, escuchando su música, diciéndole, pues mira, pues me gusta o no me gusta, está bien como está, o yo cambiaría esto, yo cambiaría lo otro. O sea, digamos que es un poco el puente entre el artista y el sello en sí. Entonces, digamos que tú tienes un poco como la primera y la última palabra para dar el ok a ese tema, a ese artista y demás.
Y bueno, pues ya sobre todo ya lo de ahí, pues ya directamente, pues ya es ya con el sello, pues eso, masterización si la necesita, edición, publicación, promoción y demás. Entonces, digamos que una IR, un Artist Representing, digamos que es eso, ¿no? La función de un poco de eso, de ser un poco el puente entre, digamos que es siempre un poco el papá o la mamá del artista dentro del sello, ¿no? Dentro del sello, para darle consejos, para ayudarle. Por ejemplo, una IR también tiene la función de que si tú a esa persona precisamente, pues lo que hablamos, si la ves mal por lo que sea, pues entonces ya puedes decirle, bueno, pues mira, pues te voy a enviar a esta persona, pues eso, ¿no? Un gabinete psicológico para que te ayude a afrontar esto. Si tú ves que no puedes capearlo, no puedes solucionarlo tú directamente, entonces digamos que es eso, ¿no? El nexo de unión entre el artista y el sello. Sabemos que es tu espinita, no muy dolorosa, pero tu espinita. No. ¿Tienes algún proyecto ahora mismo reciente o sea, actualmente estás dentro de algún proyecto nuevo o recientemente quieres ir por algún sitio con nuevos proyectos? Pues mira, actualmente estamos, sobre todo con esto, con el sello, con Ananía Records, ahora mismo estamos moviendo bastante el tema por Ibiza, porque de hecho, pues ahora otra vez aprovechando que estamos viviendo otra vez a una cierta normalidad, pues como empieza a ver, o sea, vemos que la gente, pues normal, necesitamos otra vez evadirnos, necesitamos recuperar un poquito o mucho nuestras vidas. Entonces, pues empieza otra vez a haber demanda, incluso pues eso, ¿no? De petición para organizar fiestas y demás. Entonces, pues ahora nos estamos enfocando un poquito también en eso, en promoción, en management, en búsqueda de eso, de nuevos talentos y de poder hacer eventos y demás. Entonces, ahora, pues, por ejemplo, mi compañero Ian Sánchez, que es la gran cabeza del sello de Ananía, pues es DJ residente del Club Ocu de Ibiza, que aparte, bueno, pues aparte tiene una terraza súper importante, aparte es un hotel, está cerca, está en San Antonio de Portmanid, está a unos poquitos metros del mítico Café del Mar. Entonces, pues estamos enfocando un poquito ahora en eso, ¿no? Porque ahora, pues, realmente la sede del sello está en Ibiza, ¿no? Entonces, digamos que ahora se está montando una logística allí. Estamos empezando a montar otra vez una logística allí, porque hasta ahora teníamos mucho, por ejemplo, en Holanda. Por Ian, pues estuvo en Holanda, entonces digamos que se movía un poquito más desde allí. Y en mi caso también, ¿no? Por la radio, sobre todo por la última emisora de radio, por Mítica FM, que se trabajaba desde Ámsterdam, se emitía desde Ámsterdam, aunque bueno, trabajamos desde aquí, desde España. Y entonces ahora, pues digamos que estamos otra vez trayéndolo todo para aquí, ¿no? Entonces digamos que nuestro centro de operaciones, nuestra base de operaciones, se reparte un poco, en mi caso, en León, y luego pues el centro de operaciones principal, Ibiza, y también en Málaga, en Marbella concretamente. Entonces, pues es un poco el proyecto que tenemos ahora, ¿no? De moverlo así otra vez a nivel nacional y de sacar, pues eso, sacar nuevos talentos, sacar cuantas más producciones se pueda mejor y digamos que ahora estoy también metido, pues eso, ¿no? El tema de promoción y demás. Y bueno, pues ya también corto medio plazo, pues por ejemplo, en mi caso tengo dos proyectos, continúo con dos proyectos. Krigar, que soy yo, soy yo en solitario, que bueno, que el nombre ahí me lo buscó otro amigo de Mona Records, de un sello murciano de tecno que es uno de los más top que hay en España y en Europa. Y bueno, dice, bueno, pues voy a buscarte un nombre tal y me dijo, oye, ¿qué te parece Krigar? Porque mi apellido es Guerrero y Krigar lo estuvimos buscando y en lengua vikinga significa guerrero, ¿sabes? Entonces, pues al final, con la tontería, con el juego de palabras, pues al final me decidí por lo de Krigar, ¿no? Después de haber tenido, pues eso, Iván G, varios AKs anteriores. Y luego, pues tengo el proyecto de WIG, que se lo comparto también con mi hermano no en todas las producciones, en algunas producciones y demás. Y bueno, pues eso estoy retomando otra vez el proyecto de WIG, ¿no? De hecho, pues ahora el 3 de junio sale un tema con el proyecto de WIG, luego de cara a julio saldrá otro. Digamos que eso lo enfoco más, lo tengo más enfocado, pues eso, lo que es a la música trance en sí y un poquito más comercial, un house melódico, un techno más melódico y demás. Y yo, pues como Krieger, pues digamos que freestyle, ¿no? Pues ahí lo tengo más para eso, ¿no? Para experimentar, que siempre me ha gustado experimentar, probar sonidos, probar cosas nuevas y demás.
Y así pues a corto o medio plazo es un poco lo que estamos otra vez moviendo. Y luego pues bueno, pues lo típico, organizar con el tiempo, poder organizar festivales que teníamos ya pensados y preparados, previstos precisamente para cuando todo esto de la pandemia, para el 2020 famoso, que se han tenido que posponer, cancelar, pues por todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pues es ir un poco, digamos que partiendo de lo que ya teníamos, pues es ir otra vez retomando lo que nos ha quedado ahí en stand-by. Que cuesta, que no que te quieras que cuesta. Que cuesta Es porque es que, como empezar de cero, es muy raro, es que es es una lo que iba a sensación muy decir, rara, sí. porque las personas decían, bueno, lo cancelo, no, lo cancelo, lo pospongo, pero es que ese retraso le está costando a muchísimas personas, porque o bien ya como que está pasado, o hay ahora mismo tantas personas empezando que es como si una caravana, es que ahora hay una caravana de artistas y está siendo muy, muy, muy complicado. Iván, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues por ejemplo ahora recientemente acabamos de estrenar el viernes 13, que espero que no sea signo de mala suerte, estrenamos pues, la página web oficial de The Wig, el proyecto de Wig, entonces directamente pues entrando en el buscador, pues en cualquiera, ¿no? En Google, en Firefox, en cualquiera de ellos, pues eso, tecleando www.thewig.com, ahí nos pueden encontrar. O sea, Yo ahí, por ejemplo, sin problema pueden encontrar lo que haya con... de Y todas luego, formas, pues, lo voy a dejar abajo, perdona, lo voy a dejar abajo linkeado para todo aquel que quiera acceder, pues lo tenga muy fácil. Pinche y eso acceda es. directamente. Y luego, pues eso, ¿no? Todos los trabajos, incluso, pues eso, personas que quieran enviarnos sus proyectos, que quieran enviarnos sus temas, pues directamente lo pueden hacer al correo del sello, a ananiarecords@hotmail.com. Y ahí pues nos podrán enviar todo, incluso sesiones, porque haremos canales nuevos, ya te digo, haremos producciones, haremos emisiones en directo, haremos muchísimas cosas. Incluso ahora Ian desde Ibiza, pues también empezará en el momento que pues ya tenga otra vez todo el estudio montadito y demás, que empieza ahora la temporada ahora fuerte a partir de ahora del mes de junio hasta octubre, pues ahí pues empezaremos a subir cosas, empezaremos a hacer muchas cosas. Y luego, por ejemplo, semanalmente, actualmente, tengo un espacio precisamente como The Wig, tengo un espacio en una emisora que aunque se emite concretamente desde Barcelona, pues se puede escuchar por internet o sea, a nivel mundial, que se llama Radio Montaña Leonesa, que se enfoca mucho pues, en noticias de aquí de León. Y bueno, pues ahí de todos los viernes y todos los sábados de 10 a 11 de la noche pueden escuchar pues una sesión de 1 hora que hago semanalmente. Y ahí pues bueno, pues pueden escuchar un poco también, digamos que quien no me conozca, que me conozca un poquito, pues eso, ¿no? El estilo por el que me muevo, que siempre me suelo mover por lo que es la música trance, el estilo trance, pero bueno, que puedo sorprender un fin de semana con una sesión house o con una sesión techno o con una sesión future rave, o sea, un poco también de eso, ¿no? Sobre la marcha. No te cierras puertas. La música, mientras No, suene no. música, ya está, eso es lo importante. Yo creo que Yo, cuando eres un entusiasta de la música te da igual al final. Al final, aunque claro, sean con 2 castañuelas y un tambor, al final. cuando, mira, como tienes en Málaga, en Marbella creo que has dicho, y en Ibiza, Marbella me gusta, pero que oye, que si tienes que mandar a alguien a Ibiza a que haga lo que sea, cuenta conmigo que yo voy a Ibiza encantada, ¿eh? Voluntaria. Bueno, vamos, no me vas a tener que insistir mucho, ¿no? Iván, muchas gracias por haber accedido a la entrevista. Me lo he pasado muy bien, me he reído mucho contigo, he aprendido mucho también sobre ciertos temas y un placer tenerte aquí frente a mí. De verdad, el placer es mío por haberme invitado, por estar aquí hablando este rato, este súper rato contigo. O sea, realmente ha sido maravilloso poder hablar contigo y eso, ¿no? Y tener por la amistad y por la libertad que me das, que nos das a todas las personas que entrevistas, pues eso, tener ese huequecito en el que sabemos que podemos hablar y podemos expresarnos libremente, tranquilamente.
Y eso te lo agradezco porque ahora hay que decirlo que no en todos los sitios se puede hacer. Y es muy importante y además es súper, súper, súper recalcable. Pues yo mi cometido es que las personas conozcan tu arte y te conozcan a ti, porque detrás del arte siempre hay una persona y que crea ese arte. Y para mí las dos cosas son muy importantes, así que yo lo que quiero aquí es que se conozca Sí. también a la persona. Además es eso, ¿no, Silvia? Que aparte de sí, podemos ser DJs, podemos ser productores, pero somos mortales, somos personas como cualquier otra. O sea, porque está todo este mundo del DJ y de la producción es un poco como muy exótico, ¿no? Está como muy mitificado y que se gana un montón de dinero, se gana muchísimo dinero, que se tiene un nivel de vida y, ¿no? Y lo típico, no, es que tal, es que os movéis por círculos, mucho vicio, tal. ¿Quién llega? O sea, no todo hay que, esto sí quiero recalcarlo, sobre todo para la gente que empieza o que quiere empezar, que es muy difícil, muy complicado llegar, que no solo se necesita talento, se necesita, o sea, yo para mí hay tres pilares fundamentales, ¿no? Que es paciencia, constancia y cabeza, sentido común. O sea, esos tres pilares para seguir en esto es fundamental. No se puede buscar el éxito rápido porque no siempre llega y en la mayoría de los casos no lo hace. Entonces, que las personas que empiezan, que tengan claro que si lo hacen, que sea porque realmente les gusta y no por una moda, porque las modas todos sabemos que son pasajeras. Entonces, que realmente que lo haga y que tengan paciencia, que el trabajo tiene una constancia, que esa constancia al final da sus frutos, pero que no es de un día para otro. Que yo llevo casi 26 años y todavía no he ido a Tomorrowland. Entonces, que la gente que no se preocupe, que cuando tenga que llegar a quien tenga que llegar, va a llegar. Pero que se lo tome, que disfruten, que sobre todo que disfruten con lo que hagan. Como cualquier hobby, como cualquier trabajo, que disfruten. Muchas gracias por tu consejo y por tus palabras. Espero que quien esté viendo esto lo coja porque es que has dicho una verdad como un templo. Entonces, que lo coja, que se lo apunte si hace falta, que se lo tatúe en la piel, me da igual, pero que han sido unas palabras muy, muy sabias. Muchas gracias, Iván. A ti, Silvia, un placer. Aquí estoy para lo que necesites, ya lo sabes. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado y que hagamos caso a esos consejos tan sabios que nos ha dado Iván. Recordaros que abajo en la cajita de información dejaré las páginas de Iván para que lo podáis conocer un poquito mejor. Recordaros también que podéis suscribiros al canal, que es gratis, darle like al vídeo si os ha gustado y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que se publique un nuevo vídeo de Un Paso Más Allá. Mientras tanto, nos vemos en el próximo programa. Chao.